Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Se termina la jornada 1 y aquí te traigo todo el resumen completo, sí, la tabla de goleo, los resultados y también la tabla de posiciones y también por supuesto los partidos próximos que se vienen para la jornada número 2. Sin más, quedas de ver toda esta buena super información y comenzamos. Vamos a checar los resultados que nos ha dejado la jornada número 1 al terminar la misma. Ya pronto, el día de mañana, se vienen los partidos de la jornada 2. Y comenzamos con el partido del grupo K, donde Portugal no pudo ante la selección de Congo y divide puntos por un marcador de 1-1. Mientras que en el grupo L, la selección de Inglaterra da un golpe de autoridad ante la selección de Croacia al ganarle por un marcador de 4-2. Mientras que el grupo L sí cierra con un buen partido de fútbol entre la selección de Ghana, que gana por la mínima de 1-0 ante la selección de Panamá. Y la jornada 1 cerró con el grupo K, entre Uzbekistán recibiendo la selección de Colombia, que se lleva por un marcador de 3-1 la selección de Colombia los 3 puntos. Sí, buenos 3 puntos, y lo deja como líder del grupo K a la selección colombiana de fútbol, que pues, la verdad, Uzbekistán no se le vio nada en este encuentro y todo el tiempo dominó la selección colombiana. Así quedaron los resultados al término ya de esta jornada número 1 del Mundial 2026. Y vámonos, sí, con la tabla de posiciones. Nos vamos con el grupo A. ¿Qué pasó con este grupo A? México, el equipo, ocupa actualmente la primera posición del grupo A. Ha disputado un partido el cual ganó con un marcador de 2-0 ante Sudáfrica, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +2. Segundo puesto, sí, Corea del Sur se sitúa en el segundo puesto de la tabla. Cuenta con un partido jugado con una victoria de 2-1 ante la República Checa, sí, lo que le otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +1. Y República Checa se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras caer ante Corea del Sur por un marcador de 2-1. El equipo suma 0 puntos y registra una diferencia de goles de -1. Sudáfrica cierra el grupo A en la cuarta posición con un partido jugado, una derrota por 2-0 ante México. El equipo cuenta con 0 puntos y una diferencia de goles de -2. Y nos vamos al grupo B. En el grupo B, Suiza, el equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo B. Ha disputado un partido el cual terminó con un marcador de 1-1, acumulando así un punto y una diferencia de goles de 0. Canadá, la selección de Canadá se sitúa en el segundo puesto de la tabla, cuenta con un partido jugado con un empate de 1-1, lo que le otorga un punto y una diferencia de goles de 0. La selección de Qatar se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras empatar por un marcador de 1-1. El equipo suma un punto y registra una diferencia de goles de 0. Y Bosnia-Herzegovina cierra el grupo B en la cuarta posición con un partido jugado y un empate por un marcador de 1-1. El equipo cuenta con un punto y una diferencia de goles de 0. Y nos vamos al grupo C. Sí, en el grupo C se encuentra la selección de Escocia. Sí, el equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo C. Ha disputado un partido el cual ganó con un marcador de 1-0, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +1. La selección de Marruecos se sitúa en el segundo puesto de la tabla, cuenta con un partido jugado con un empate con un marcador de 1-1, lo que le otorga un punto y una diferencia de goles de 0. Y vámonos con la selección de Brasil, que se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras empatar 1-1 ante la selección de Marruecos. El equipo suma un punto y registra una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con la selección de Haití, que cierra el grupo C en la cuarta posición con un partido jugado, una derrota por 1-0. El equipo cuenta con 0 puntos
una diferencia de goles de -1. Y nos vamos con el grupo D y checamos a la selección de Estados Unidos. El equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo D. Ha disputado un partido, el cual ganó por un marcador de 4-1 ante la selección de Paraguay, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +3. Y seguimos con la selección de Australia, que se sitúa en el segundo puesto de la tabla. Cuenta con un partido jugado, una victoria de 2-0, lo que le otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +2. Y vámonos con la selección de Turquía, que se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras caer por una derrota ante la selección de Australia por 2-0. El equipo suma 0 puntos y registra una diferencia de goles de -2. Checamos a la selección de Paraguay, que cierra el grupo D en la cuarta posición con un partido jugado y una derrota dolorosísima así de 4-1 ante los Estados Unidos. El equipo cuenta con 0 puntos y una diferencia de goles de -3. Y nos vamos rápidamente con el grupo E. Comenzamos con la selección de Alemania. El equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo E. Ha disputado un partido, el cual ganó con un marcador de 7-1 ante la selección de Curazao, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +6. Asimismo, más abajo checamos a la selección de Costa de Marfil, que se sitúa en el segundo puesto de la tabla. Cuenta con un partido jugado, una victoria de 1-0 ante la selección de Ecuador, lo que le otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +1. Y checamos a la selección de Ecuador, que se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras caer derrotado 1-0 ante la selección de Costa de Marfil. El equipo suma 0 puntos y registra una diferencia de goles de -1. Y checamos a la selección de Curazao, que cierra el grupo E en la cuarta posición con un partido jugado y una derrota así dolorosa de 7-1, que fue humillado ante la selección de Alemania. El equipo cuenta con 0 puntos y una diferencia de goles de -6. Y nos vamos con el grupo F y empezamos con la selección de Suecia. El equipo ocupa la primera posición hasta el momento del grupo F. Ha disputado un partido, el cual ganó con un marcador de 5-1 ante la selección de Túnez, así acumulando así 3 puntos valiosos, una diferencia de goles de +4. Y checamos la selección de Japón, que se sitúa en el segundo puesto de la tabla. Cuenta con un partido ya jugado, con un empate de 2-2 ante los Países Bajos, y con un empate de 2-2, lo que le otorga un punto valioso, una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con Países Bajos, que se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras empatar 2-2 ante la selección de Japón. El equipo suma un punto y registra una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con la selección de Túnez. Cierra el grupo F en la cuarta posición con un partido jugado y una derrota dolorosa de 5-1 ante la selección de Suecia. El equipo cuenta con 0 puntos y una diferencia de goles de -4, y hasta su entrenador lo dieron de baja. Y nos vamos con el grupo G, que se encuentra en Nueva Zelanda. El equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo G. Ha disputado un partido, el cual terminó con un marcador de 2-2, acumulando así un punto y una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con la selección de Irán, que se sitúa en el segundo puesto de la tabla. Cuenta con un partido jugado, con un empate de 2-2, lo que le otorga un punto y una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con la selección de Bélgica, que se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras empatar por un marcador de 1-1. El equipo suma un punto y registra una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con la selección de Egipto, que cierra el grupo G en la cuarta posición con un partido jugado y un empate por 1-1. El equipo cuenta con un punto y una diferencia de goles de 0. Y vamos a checar cómo se encuentra el grupo H después de terminar esta jornada 1.
Nos vamos con la selección de Uruguay. El equipo ocupa la primera posición del grupo H. Ha disputado un partido el cual terminó con un marcador de 1-1 ante la selección, ante la selección de Arabia Saudita, acumulando así un punto, una diferencia de goles de 0. Y Arabia Saudita se sitúa en el segundo puesto de la tabla, cuenta con un partido jugado, con un empate de 1-1 ante la selección de Uruguay, lo que le otorga un punto valioso y una diferencia de goles de 0. Y la selección de España se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras empatar 0-0. Pensábamos que la selección de España se llevaba los 3 puntos valiosos en este mundial, pero el equipo suma solo un punto y registra una diferencia de goles de 0. Mientras que la selección de Cabo Verde cierra el grupo H en la cuarta posición con un partido jugado y un empate de 0-0 ante la selección de España. El equipo cuenta con un punto y una diferencia de goles de 0. Y nos vamos con el grupo I. En el grupo I, la selección de Noruega, el equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo I. Ha disputado un partido el cual ganó con un marcador de 4-1 ante la selección de Irán. ¿Cuál ganó 4-1, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +3. Y la selección de Francia se sitúa en el segundo puesto de la tabla, cuenta con un partido jugado, con una victoria de marcador de 3-1 ante la selección de Senegal, lo que le otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +2. Mientras que la selección de Senegal se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras caer derrotado 3-1 ante la selección de Francia. El equipo suma 0 puntos y registra una diferencia de goles de -2. Mientras que la selección de Irak cierra el grupo y en la cuarta posición con un partido jugado y una derrota de 4-1 ante la selección de Noruega. El equipo cuenta con 0 puntos y una diferencia de goles de -3. Y nos vamos con el grupo J y con la selección de Argentina, que el equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo J. Ha disputado un partido el cual ganó con un marcador de 3-0 ante Argelia, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +3. En el segundo puesto, vámonos con la selección de Australia, que cuenta con un partido disputado con una victoria de 3-1 ante la selección de Jordania, lo que le otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +2. Mientras que Jordania se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro, tras caer derrotada 3-1 ante la selección de Austria. El equipo suma 0 puntos y registra una diferencia de goles de -2. Mientras que Argelia cierra el grupo J con un partido jugado y una derrota por 3-0 ante Argentina. El equipo cuenta con 0 puntos, una diferencia de goles de -3. Y nos vamos a checar el grupo K, que se encuentra como líder de este grupo la selección de Colombia. La selección de Colombia con 3 puntos. Más abajo, la selección del Congo en el segundo puesto con un solo punto. En el tercer puesto se encuentra la selección de Portugal con un solo punto. Y el colero y último de este grupo K se encuentra Uzbekistán en el puesto número 4 con tan solo 0 puntos. Y nos vamos al último grupo, al grupo L. Inglaterra, el equipo ocupa actualmente la primera posición del grupo L. Ha disputado un partido el cual ganó con un marcador de 4-2 ante el equipo de Croacia, acumulando así 3 puntos y una diferencia de goles de +2. Mientras que la selección de Ghana se sitúa en el segundo puesto de la tabla, cuenta con un partido jugado, con una victoria de 1-0 ante la selección de Panamá, lo que le otorga 3 puntos y una diferencia de goles de +1.
mientras que la selección de Panamá se ubica en el tercer lugar tras su primer encuentro. Tras caer derrotada 1-0 ante Ghana, el equipo suma 0 puntos y registra una diferencia de goles de -1, mientras que el seleccionado de Croacia cierra el grupo en la cuarta posición con un partido jugado y una derrota por 4-2 ante Inglaterra. El equipo cuenta con 0 puntos y una diferencia de goles de -2. Y comenzamos con la tabla de goleo de este Mundial 2026. Tras cerrar ya la jornada número 1, arrancamos con el rey actual de la tabla. El astro argentino Lionel Messi sigue demostrando que la edad es solo un número. Jugando como delantero, es el único que ha logrado despegarse del pelotón, sumando ya 3 goles en esta Copa de Prestigio 2026. Su visión de juego y su letalidad en el área lo mantiene en lo más alto del podio, mientras que el jugador Folarin Balogun de Estados Unidos, el delantero, suma 2 goles. Cuidado con la representación de CONCACAF. Folarin Balogun es el delantero de las Barras y las Estrellas, se planta firme en la segunda posición general con 2 goles y está demostrando una gran potencia física, una definición que lo pone a competir de tú a tú con la élite europea y sudamericana. Mientras que tenemos a Elijah Coots de Nueva Zelanda, centrocampista. Aquí viene una de las grandes sorpresas del torneo. Elijah Coots no es delantero, es mediocampista y aún así es neozelandés. Ya suma 2 anotaciones. Su capacidad para romper líneas y llegar por sorpresa en el área rival lo ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para las defensas. Mientras que el centrocampista Yasin Ayari de Suecia sigue siguiendo los pasos de Jux. El sueco Yasin Ayari es otro mediocampista que está pisando fuerte con 2 goles en su cuenta. Demuestra que el fútbol moderno exige volantes con llegada y definición. Está aportando muchísimo al ataque en su escuadra desde la segunda línea. Y regresamos a los atacantes natos con el alemán Kai Havertz con 2 goles. El germano sigue siendo ese jugador indescifrable que sabe moverse entre líneas y definir con una frialdad absoluta. Siempre es un candidato serio para llevarse la bota de oro en cualquier competición. Mientras que el huracán inglés no podía faltar en esta lista, Harry Kane se anota con 2 tantos, dejando claro que su instinto asesino dentro del área sigue intacto. Él es el clásico 9 que solo necesita medio metro de ventaja para mandarla a guardar al fondo de la red. Mientras que la bestia noruega también dice presente, Erling Haaland suma 2 goles y todos sabemos lo que esto significa. Es una amenaza latente con su potencia desmesurada y su zancada imparable. Es cuestión de tiempo para que busque arrebatarle el primer puesto a Messi. Y para cerrar este impresionante listado, el fenómeno francés Kylian Mbappé, con 2 anotaciones, su explosividad y velocidad por las bandas sigue siendo letales. Nunca puedes descartar a Mbappé cuando se trata de premios individuales. Está a un solo chispazo de igualar la cima. Ahí lo tienen, cracks: 8 jugadores, un líder solitario y 7 persiguiéndolo, sedientos de gol. Y nos vamos con el calendario próximo, sí, para abrir ya con la jornada número 2, que se nos vienen partidazos de fútbol. Y arrancamos las emociones tempranito por la mañana, abriendo la actividad del grupo A en punto de las 10 de la mañana. El poderío europeo de la República Checa se medirá frente a la intensidad y garra de la selección de Sudáfrica. Un duelo muy interesante para abrir el apetito futbolero. Donde lo pueden ver para toda la afición en México. Está el encuentro, se estará transmitiendo en exclusiva a través de la plataforma de streaming por ViX Premium. Y pasando el mediodía, cambiamos de sector y nos metemos de lleno a la acción del grupo B. A la 1 de la tarde tendremos un choque 100% europeo, un duelo que promete muchísima táctica y fuerza en el medio campo. Suiza se enfrenta a Bosnia y Herzegovina. Si quieren seguir este partido clave para las inspiraciones de ambos equipos, la transmisión de igual forma correrá a cargo de ViX Premium.
Y ya para la tarde la intensidad no baja, continuamos con el grupo B, porque a las 4 de la tarde entra en acción la zona del CONCACAF con el equipo de la hoja de Maple. Canadá se verá las caras ante una siempre complicada escuadra de Qatar. Será un choque de estilos muy distintos que podría definir el rumbo de este grupo. Este tercer partido de la jornada también lo podrán sintonizar completamente en vivo por la señal de ViX Premium. Y cerramos el plato fuerte, el partido estelar de la noche, el que todos estamos esperando y donde volvamos a la actividad del grupo A las 7 de la tarde y noche. Prepárense para vibrar porque la selección mexicana salta al terreno de juego para enfrentarse al dinamismo y velocidad de Corea del Sur. Un partidazo con historia que sacará chispas, y ojo porque este encuentro lo podrán disfrutar en televisión abierta y digital, ya que la transmisión estará a cargo de Azteca Deportes y su señal de Azteca 7. No hay pretextos para perdérselo este encuentro de fútbol. Así se jugarán los primeros 4 partidos y de esta jornada número 2.